¿Qué hacer cuando la exesposa de tu esposo regresa exigiendo ver a su hijo e intenta sabotear el amor entre tú y tu esposo? Un hombre roto, atrapado por el dolor de una traición que marcó su vida. Leo criaba a su hijo con reglas estrictas, sin dejar espacio para el amor, hasta que llegó Alicia, una chispa de luz que lo cambió todo. Pero cuando el pasado regresa con garras afiladas, dispuesto a destruir su nueva familia, ¿podrán su amor y su valentía vencer las sombras? Quédate para descubrir una historia de lucha, pasión y redención que te llegará al corazón. En un pequeño pueblo costero de Andalucía, donde el sol abraza las casas blancas y el aroma salado del mar Mediterráneo impregna el aire, vivía Leonardo, un hombre de 35 años cuya vida parecía estar atrapada en un ciclo de reglas inquebrantables. Leo, como le llamaban los pocos que lo conocían, era un hombre de mirada profunda y gestos calculados. Su rostro, curtido por el sol y marcado por las arrugas de una vida difícil, escondía un corazón que se había cerrado al mundo tras la traición de su primera esposa, Tamara. Tamara se marchó cuando su hijo, Mateo, apenas tenía 6 años. Lo abandonó sin mirar atrás, dejando una carta en la que lo calificaba como una carga que no podía soportar. Aquellas palabras se clavaron en el alma de Leo como un cuchillo, y desde entonces, él se convirtió en un hombre distante, casi inaccesible. Criaba a Mateo con una disciplina férrea, horarios estrictos, tareas impecables y una rutina que no admitía desviaciones. Pero detrás de esa fachada severa, Leo protegía a su hijo con un amor silencioso, aunque incapaz de expresarlo con palabras o caricias. La vida de Leo y Mateo transcurría en una casa modesta pero ordenada, con vistas al mar. Cada mañana, Leo llevaba a Mateo a la escuela y luego trabajaba en su taller de carpintería, donde tallaba muebles con una precisión que rayaba en la obsesión. Los vecinos lo respetaban, pero lo veían como un enigma, un hombre que nunca sonreía, que rara vez hablaba más allá de lo necesario. Sin embargo, todo cambió el día que Alicia entró en sus vidas. Alicia era una joven de 27 años, con ojos color avellana que parecían reflejar la luz del sol y una sonrisa que desarmaba incluso a los corazones más duros. Había llegado al pueblo para trabajar como maestra en la escuela de Mateo. Su calidez y su risa llenaban el aula, y los niños la adoraban. Pero fue su conexión con Mateo lo que llamó la atención de Leo. El pequeño, que rara vez hablaba de sus sentimientos, comenzó a llegar a casa con historias sobre la señorita Alicia, sobre cómo le enseñaba a dibujar barcos y le contaba cuentos de piratas. Por primera vez en mucho tiempo, Leo vio una chispa de alegría en los ojos de su hijo. Un día, tras una reunión de padres en la escuela, Alicia se acercó a Leo con una propuesta. «Señor Vargas, Mateo es un niño maravilloso, pero necesita más libertad para ser él mismo», dijo con una mezcla de firmeza y dulzura. Leo, acostumbrado a mantener las distancias, respondió con frialdad: «Mi hijo está bien. No necesita consejos». Pero algo en la mirada de Alicia, en su forma de hablar sin miedo, lo desconcertó. No estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara, y mucho menos con tanta sinceridad. A pesar de su rechazo inicial, Alicia no se rindió. Comenzó a buscar pequeños momentos para acercarse a Mateo, llevándole libros o animándolo a participar en actividades extracurriculares. Leo, aunque reticente, no podía ignorar el cambio en su hijo. Mateo sonreía más, hablaba con entusiasmo, e incluso comenzó a cuestionar las reglas estrictas de su padre. Aquello irritaba a Leo, pero al mismo tiempo, lo intrigaba. ¿Quién era esa mujer que, sin esfuerzo, parecía estar derrumbando los muros que la había construido con tanto cuidado? Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, Leo se encontró con Alicia en la playa, recogiendo conchas con Mateo. La escena lo dejó sin aliento. Su hijo reía a carcajadas mientras Alicia le enseñaba a saltar las olas. Por un instante, Leo sintió algo que no había sentido en años, una punzada de esperanza. Sin embargo, su orgullo lo obligó a mantenerse firme. «Mateo, es hora de irnos», dijo con voz cortante. Alicia lo miró, sin rastro de enfado, solo con una tristeza que él no pudo ignorar. Días después, un imprevisto cambió el rumbo de sus vidas. Mateo se enfermó de fiebre alta, y Leo, por primera vez, se sintió desbordado. No sabía cómo manejar la situación más allá de llevarlo al médico. Fue entonces cuando Alicia apareció en su puerta, con una bolsa llena de remedios caseros que su abuela le había enseñado: sopa caliente, paños fríos y una calma que parecía envolverlo todo. Pasó la noche cuidando a Mateo, mientras Leo observaba desde la puerta, incapaz de articular palabra. Cuando Mateo finalmente se durmió, Alicia se sentó en la sala con Leo. El silencio entre ellos era pesado, pero ella lo rompió.
No tienes que cargar con todo solo, Leo. Mateo te necesita, pero también necesita un padre que no tenga miedo de sentir. Aquellas palabras fueron como un golpe. Leo quiso responder con dureza, pero algo en su interior se quebró. Por primera vez, dejó caer su armadura y murmuró, «¿Y si no sé cómo hacerlo?». Alicia sonrió con suavidad. Nadie sabe, pero se aprende. Esa noche, algo cambió entre ellos. No fue un flechazo, ni un amor instantáneo, sino una chispa que comenzó a arder lentamente. Leo empezó a buscar excusas para hablar con Alicia, para verla en la escuela o invitarla a tomar un café. Ella, con su paciencia infinita, lo escuchaba, lo desafiaba y, sin darse cuenta, comenzó a sanar las heridas que Tamara había dejado. Meses después, en un atardecer dorado, Leo tomó una decisión. Frente al mar, con Mateo jugando a lo lejos, le confesó lo que había estado negando. «Alicia, no sé si merezco esto, pero quiero intentarlo». Contigo. Ella, con lágrimas en los ojos, le respondió, «No se trata de merecer, Leo. Se trata de elegir». Y en ese momento, se besaron por primera vez, sellando un amor que prometía ser eterno. Pero las sombras del pasado no tardarían en regresar. Justo cuando Leo y Alicia comenzaban a construir una vida juntos, Tamara reapareció. Con su belleza fría y su actitud manipuladora, llegó al pueblo con una sola misión: reclamar a Mateo y destruir la felicidad que Leo había encontrado. «Soy su madre», dijo con una sonrisa venenosa, «y nadie va a quitarme lo que es mío». Sus visitas inesperadas, sus comentarios mordaces y sus intentos de sembrar dudas en Alicia comenzaron a envenenar la paz que tanto les había costado construir. Tamara no solo quería recuperar a Mateo, quería demostrar que Leo no podía ser feliz sin ella. Y así comenzó un juego cruel, donde las mentiras y las manipulaciones amenazaban con destrozar todo lo que Leo y Alicia habían soñado. El regreso de Tamara al pueblo fue como una tormenta que se desata sin previo aviso. Su presencia, elegante pero intimidante, llenaba el aire de tensión. Tamara no era la misma mujer que había abandonado a Leo y a Mateo años atrás. Ahora, con un porte sofisticado y un discurso cuidadosamente ensayado, se presentaba como una madre arrepentida, decidida a recuperar el tiempo perdido con su hijo. Pero Leo sabía que detrás de sus palabras dulces había un veneno que podía destruir todo lo que él y Alicia habían construido. Alicia, por su parte, intentaba mantener la calma. Amaba a Mateo como si fuera su propio hijo, y aunque su relación con Leo aún estaba en sus primeras etapas, sentía que juntos podían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, las visitas de Tamara comenzaron a sembrar dudas en su corazón. Cada vez que Tamara llegaba a la casa, siempre con un pretexto, un regalo para Mateo, una pregunta sobre su educación, dejaba caer comentarios sutiles pero hirientes. «Alicia, eres tan joven. ¿Crees que puedes entender lo que es ser madre?», decía con una sonrisa que ocultaba su desprecio. Leo, aunque intentaba proteger a Alicia, no siempre sabía cómo responder. Su pasado con Tamara lo había marcado profundamente, y cada encuentro con ella reabría heridas que creía cerradas. Una tarde, mientras Alicia y Mateo pintaban en el porche, Tamara apareció sin avisar. Traía un costoso juguete, un velero de madera que Mateo miró con ojos brillantes. «Es como los barcos de tus cuentos, ¿verdad?», dijo Tamara, arrodillándose junto a él. Mateo, confundido pero emocionado, asintió. Alicia sintió una punzada en el pecho. No era el regalo lo que la molestaba, sino la forma en que Tamara manipulaba los sentimientos de Mateo, usando su inocencia para ganar terreno. Esa noche, mientras Mateo dormía, Alicia confrontó a Leo. «No podemos permitir que ella juegue con él así», dijo, con la voz temblorosa pero firme. Leo, sentado en la sala con una copa de vino tinto en la mano, suspiró. «No es tan simple, Alicia. Es su madre. Tiene derechos». La respuesta de Leo, aunque lógica, dolió. Alicia sintió que, por un instante, él dudaba de ella, de lo que significaba en sus vidas. Pero en lugar de discutir, tomó su mano y lo miró a los ojos. «No estoy aquí para reemplazarla, Leo. Estoy aquí porque los amo a los dos. Pero no dejaré que ella nos destruya». Esa declaración tocó algo profundo en Leo. Por primera vez, se permitió ser vulnerable. La atrajo hacia él y la abrazó con una intensidad que no había mostrado antes. «No voy a perderte», murmuró, y en ese abrazo, Alicia sintió que su amor se fortalecía, como si cada herida del pasado los uniera más. Esa noche, bajo la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana,
se entregaron el uno al otro con una pasión que hablaba de promesas silenciosas. Para Alicia, era la primera vez que se entregaba por completo, no solo en cuerpo, sino en alma. Para Leo, era la redención de un corazón que había olvidado cómo amar. Sin embargo, la paz no duró mucho. Tamara intensificó sus esfuerzos por desestabilizarlos. Comenzó a aparecer en la escuela, hablando con otros padres y maestros, insinuando que Alicia no era adecuada para cuidar de Mateo. «Es una maestra, sí, pero ¿qué sabe de criar a un niño como él?», decía con un tono que mezclaba preocupación fingida y superioridad. Los rumores comenzaron a circular en el pueblo, y aunque Alicia intentaba ignorarlos, cada palabra era como una aguja que se clavaba en su confianza. El punto de inflexión llegó durante la fiesta del pueblo, una celebración vibrante llena de música flamenca, luces y el aroma de tapas recién preparadas. Leo y Alicia asistieron con Mateo, quien corría feliz entre los puestos de dulces. Por un momento, todo parecía perfecto. Leo tomó la mano de Alicia mientras bailaban al ritmo de una guitarra, y sus risas se mezclaban con el bullicio de la fiesta. Pero entonces, Tamara apareció, vestida con un elegante vestido rojo que atraía todas las miradas. Sin previo aviso, se acercó a Mateo y lo abrazó frente a todos, proclamando en voz alta: «Mi pequeño. Cuánto te he echado de menos». Los vecinos, que no conocían toda la historia, murmuraban con simpatía, mientras Alicia sentía el peso de sus miradas. Tamara no se detuvo ahí. Durante la fiesta, buscó a Leo y, en un momento en que Alicia estaba distraída, lo arrinconó. «Sigue siendo el mismo hombre débil, Leo», susurró, acercándose demasiado. «Ella no es suficiente para ti. Nunca lo será». Leo, furioso, la apartó, pero las palabras de Tamara se quedaron grabadas en su mente. Esa noche, cuando regresaron a casa, Alicia notó la tensión en él. «Dime qué pasó», pidió, pero Leo, atrapado en sus propios demonios, solo respondió: «Nada. No es nada». La verdad era que Tamara estaba planeando algo más oscuro. Había contratado a un abogado para reclamar la custodia de Mateo, alegando que Leo era un padre demasiado rígido y que Alicia era una influencia inestable. Además, comenzó a enviar mensajes anónimos a Alicia, llenos de insinuaciones crueles, fotos de Leo y Tamara en el pasado, acompañadas de frases como «siempre será mío». Alicia, aunque herida, se negaba a rendirse. Pero la presión comenzaba a fracturar su relación con Leo, quien, consumido por la culpa y el miedo a perder a Mateo, se volvía cada vez más distante. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la casa, Alicia encontró a Leo mirando una vieja foto de él y Tamara. «¿Todavía la amas?», preguntó, con la voz quebrada. Leo levantó la mirada, sorprendido. «No, Alicia. La odio por lo que nos hizo. Pero tengo miedo de que tenga razón, de que no sea suficiente para proteger a Mateo». Alicia, con lágrimas en los ojos, se acercó y lo abrazó. «Eres suficiente, Leo. Y yo estaré aquí, siempre». Ese momento de vulnerabilidad los unió aún más, pero también marcó el comienzo de una batalla que no estaban preparados para enfrentar. Tamara, decidida a recuperar el control, planeaba su próximo movimiento, una mentira tan cruel que pondría a prueba no solo el amor de Leo y Alicia, sino también la confianza de Mateo en ellos. La tensión en la casa de Leo se había vuelto insoportable. Cada día, Tamara encontraba una nueva forma de infiltrarse en sus vidas, como una sombra que se negaba a desaparecer. Sus mensajes anónimos a Alicia se volvieron más crueles, insinuando que Leo aún guardaba sentimientos por ella. En el pueblo, los rumores crecían como la maleza. Algunos decían que Tamara había cambiado, que merecía una segunda oportunidad como madre. Otros miraban a Alicia con lástima, como si fuera una extraña en su propia historia de amor. Mateo, atrapado en el centro de la tormenta, comenzó a mostrarse confundido. Las visitas de Tamara, cargadas de regalos y promesas, lo hacían dudar. «¿Por qué no vivimos con mamá?», preguntó una noche, mientras Alicia le leía un cuento antes de dormir. La pregunta fue como un puñal para Alicia, pero ella sonrió con ternura. «Porque estamos aquí, juntos, y te queremos mucho», respondió, acariciando su cabello. Sin embargo, en su interior, el miedo crecía. ¿Y si Tamara lograba alejar a Mateo de ellos? El punto de quiebre llegó una mañana de otoño, cuando el cielo estaba cubierto de nubes grises que presagiaban tormenta. Leo recibió una citación judicial. Tamara había presentado una demanda formal por la custodia de Mateo, alegando que Leo era un padre emocionalmente distante y que Alicia, al no ser la madre biológica,
carecía de autoridad para criarlo. Pero lo peor no era la demanda en sí, sino la prueba que Tamara había fabricado, una serie de fotos manipuladas que mostraban a Alicia en una situación comprometedora con otro hombre, tomadas fuera de contexto en la escuela. Las imágenes, aunque falsas, eran lo suficientemente convincentes como para sembrar dudas. Cuando Leo vio las fotos, entregadas por un mensajero anónimo, su mundo se tambaleó. La ira y la desconfianza, alimentadas por el dolor de su pasado con Tamara, lo cegaron. Confrontó a Alicia en la cocina, con las fotos temblando en sus manos. «¿Qué es esto, Alicia?» «Dímelo», gritó, su voz cargada de angustia. Alicia, al ver las imágenes, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Leo, esto no es real. Es ella». Tamara lo planeó todo, suplicó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero Leo, consumido por el miedo a otra traición, dio un paso atrás. «Necesito tiempo», murmuró, y salió de la casa, dejando a Alicia sola con su dolor. Esa noche, Alicia no durmió. Se sentó en el porche, mirando el mar, preguntándose si todo lo que había construido con Leo y Mateo se desmoronaría. Pero en medio de su desesperación, una chispa de determinación se encendió. No iba a dejar que Tamara ganara. Al amanecer, fue al taller de Leo, donde lo encontró trabajando en una mesa de madera, con la mirada perdida. «Si no confías en mí, Leo, entonces no tenemos nada», dijo con voz firme, aunque su corazón se rompía. «Pero no voy a rendirme con Mateo. Y tampoco contigo». Esas palabras fueron un despertar para Leo. Por primera vez, vio con claridad el daño que Tamara había causado, no solo en el pasado, sino en el presente. Recordó cada momento con Alicia, su risa, su paciencia, la forma en que había traído luz a su vida y a la de Mateo. Se acercó a ella y, sin decir nada, la abrazó con una intensidad que decía todo lo que las palabras no podían. «Perdoname, Sussurro». «No dejaré que ella nos separe». Juntos, decidieron enfrentar a Tamara. Con la ayuda de un abogado local, descubrieron que las fotos habían sido manipuladas, y una investigación reveló que Tamara había pagado a un fotógrafo para crearlas. Pero Tamara no se rindió. En un acto desesperado, fue a la escuela y, delante de Mateo y sus compañeros, montó una escena dramática, llorando y proclamando que Alicia le había robado a su hijo. Los niños, confundidos, miraban a Alicia con desconcierto, y Mateo, abrumado, corrió a esconderse. Ese fue el momento en que Alicia decidió tomar el control. Enfrentó a Tamara frente a todos, con una calma que contrastaba con la furia de su rival. «Puedes mentir, Tamara, pero no puedes borrar la verdad. Mateo merece una madre que lo ame de verdad, no alguien que lo usa para sus juegos». Las palabras de Alicia resonaron en el patio de la escuela, y por primera vez, los vecinos comenzaron a dudar de Tamara. Mateo, que había escuchado todo desde su escondite, salió corriendo hacia Alicia y la abrazó con fuerza. «No quiero ir con ella», dijo, su voz temblorosa pero decidida. El juicio por la custodia fue un campo de batalla. Tamara presentó su caso con lágrimas falsas, pero Leo y Alicia, unidos, mostraron pruebas de su manipulación y del amor que habían construido como familia. El juez, conmovido por el testimonio de Mateo, quien habló con una madurez sorprendente para su edad, falló a favor de Leo, otorgándole la custodia total. Tamara, derrotada, abandonó el pueblo sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio que, por primera vez, se sentía como paz. Meses después, la vida en la casa junto al mar había cambiado. Leo, más abierto y menos rígido, comenzó a reír más, a jugar con Mateo, a compartir sus días con Alicia. En una noche estrellada, mientras paseaban por la playa, Leo se detuvo y sacó un pequeño anillo de madera tallado por él mismo. «No es mucho, pero es todo lo que soy», dijo, arrodillándose. «¿Quieres ser mi esposa, Alicia?» Ella, con lágrimas de felicidad, asintió. «Siempre», respondió, y se fundieron en un abrazo mientras el mar susurraba su aprobación. Aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían por completo, Leo, Alicia y Mateo habían encontrado algo más fuerte, un amor que resistía las tormentas. Y en aquel pequeño pueblo de Andalucía, bajo el sol y las estrellas, construyeron un futuro donde las sombras ya no tenían poder.